Jóvenes. Acá. Sí, perdón. Acá igual, ¿verdad? Acá les tengo la página 1. Aquí la pegué para que ustedes la puedan visualizar. Tenemos entonces las primeras 4 fórmulas son las fórmulas generales de interés simple. Entonces tenemos la primera fórmula, que es la fórmula del interés, ¿sí? Cuando voy a determinar el valor que se tiene que pagar por tener, ¿verdad?, en calidad de préstamo un dinero. Entonces acá, para determinar el interés, que es la primera fórmula, tengo que conocer el principal, que es el valor sin intereses. Tengo que conocer el tiempo, que es N, que generalmente lo que me dan es el rango en sí de las fechas en el cual está comprendida una operación. Y nosotros tenemos que contar cuántos días hay entre ese rango. Y luego, pues, dividir esos días según el método de interés simple que me piden. Y ahí tengo ya el valor de N. Tengo que conocer la tasa de interés, que es el porcentaje por medio del cual un préstamo va a estar dado. Pero esa tasa de interés, se recuerdan que ayer vimos la estandarización de los factores. Esa tasa de interés siempre tiene que estar a un año, ¿sí? Tiene que estar estandarizada a un año. Entonces, esas son en sí, o son los factores, ¿verdad?, para poder determinar lo que es en sí el interés. El interés es el valor que se tiene que pagar. Y que es la I mayúscula, el interés. Y la I minúscula es el porcentaje, es la tasa de interés. Entonces tenemos la primera fórmula. Y interés es igual al principal por N, que es el tiempo, por la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, si usted desea, ahí le coloca principal, a la N le coloca tiempo y a la I minúscula le coloca tasa de interés. Y aquí interés. Sí, tenemos la otra fórmula que es la del principal o capital, que es el valor sin intereses, la que se simboliza con la letra P. Entonces, si a nosotros nos piden determinar el valor inicial, el principal o el valor sin intereses, ese capital que el banco en algún momento nos presta, debo conocer cuántos son los intereses, cuál es ese valor de los intereses. Debo conocer el tiempo de esa operación. Pero igual, ¿verdad? Como les comentaba desde la primera clase, que N lo que generalmente me dan es el rango de las fechas que voy a trabajar o en la cual una operación está comprendida. Entonces tengo que saber cuántos días tiene cada mes para poder contar en ese rango que me dan. Y luego, pues, tener el denominador del método que tengo que trabajar. ¿Sí? Y tengo también acá la tasa de interés. Entonces, la fórmula del principal es interés dividido el tiempo por la tasa de interés. Entonces, aquí en el interés simple las fórmulas son bien pequeñitas, ¿sí? De 3, máximo 4 factores, ¿sí? Variables. Entonces, es bien simple, bien fácil poder desarrollar cada fórmula. Pero si N no tengo bien contados los días entre las dos fechas, no respeté el método de interés simple, la tasa de interés no la tengo estandarizada a un año, pues la fórmula puede ser muy sencilla, ¿sí? Puede ser fácil, pero mis datos tienen que estar bien determinados, ¿sí? Para que, pues así el resultado, pues, esté correcto. Muy bien, entonces vamos a la siguiente fórmula. El prontuario en PDF, Esther, está en Classroom. Si gustan, pues yo también por ahí lo tengo, pero ya lo compartieron. Gracias. Tenemos entonces, jóvenes, la tasa de interés. La tasa de interés es el porcentaje. Entonces, usted, si desea, ahí colóquele, ¿verdad? Que es el porcentaje. La I minúscula es el porcentaje, es la tasa de interés. Entonces, para poder obtener en sí la tasa de interés por
por medio de la fórmula, yo tengo que conocer el interés, ese valor que se tiene que pagar o que nos van a cobrar en algún momento. Tengo que conocer el valor del principal o capital, ¿sí? Y tengo que conocer el tiempo. Entonces, en todas las fórmulas, si se dan cuenta, a excepción del tiempo, ¿verdad? La fórmula del tiempo, nosotros tenemos que tener en sí el valor de n. Tengo que conocer cuántos días voy a trabajar, cuál es el tiempo que voy a tener en esa operación. Entonces, es fundamental saber contar los días entre esas dos fechas que me den. Entonces, la tasa de interés, recuerden que como está siempre dada en términos porcentuales, la tasa de interés al final, si ustedes desean aquí en la fórmula, le pueden colocar aquí al final, le colocan por 100, ¿sí? Por 100. ¿Por qué? Porque debo dar la tasa de interés en términos porcentuales, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula de la tasa de interés. Luego tengo la fórmula del tiempo. Cuando ahí sí, pues ya no tengo que contar entre dos fechas, no me dan las fechas. ¿Por qué? Porque es el tiempo que me están pidiendo por medio de fórmula. Entonces ahí, para obtener n, que es el tiempo que hay dentro de una operación, conozco o tengo que tener el interés, quien divide lo que es el principal por la tasa de interés. ¿Sí? Entonces esas son las 4 fórmulas generales de interés simple. ¿Sí? Son relativamente sencillas. Luego tenemos acá, en este otro cuadrito, tenemos lo que ayer vimos de los 4 métodos de interés simple que existen, pero que en el curso solo estamos trabajando o vamos a trabajar el método exacto y el método ordinario. ¿Sí? Entonces aquí usted lo tiene para que se pueda guiar para el momento en que tiene que hacer la división, ¿verdad? Y determinar el tiempo, pues aquí tiene usted dentro de cuánto tiene que dividir el tiempo, esos días que encuentre, ¿verdad? Según T. Aquí tiene el método exacto, que es T dividido 365 o 366, y el método ordinario, que es T, ¿sí? El conteo de los días se hace según calendario, ¿sí? Los días que cada mes tiene, pues así se cuenta y se divide dentro de 360. Y los otros dos métodos, pues ya los hablamos ayer, que no los vamos a estar trabajando en el curso, ¿sí? Que es el método de las obligaciones y el método mixto. ¿Por qué? Porque para el conteo de los días entre dos fechas, se toman todos los meses de 30 días, inclusive febrero. Por eso significa H. Pero en la vida real eso pues no es así, ¿verdad? O en otras palabras, eso no es real. Entonces, por esa razón, solo se trabajan los dos primeros métodos. Y por último, tenemos otras 4 fórmulas que son fórmulas que ya son derivadas del monto. Entonces, tengo que conocer el monto para poder trabajar con esas fórmulas. Entonces, ¿cuándo las voy a utilizar? Cuando en cada problema que esté analizando, voy a verificar cuáles son las variables con las cuales cuento, qué variables tengo. Entonces ahí puedo tomar la decisión si aplico, ¿sí? Por ejemplo, si me piden la tasa de interés, un ejemplo, ¿verdad? Yo puedo prácticamente trabajar esta fórmula que está derivada del monto, pero tengo que conocer el valor del monto, ¿sí? Entonces, si conozco el monto, perfectamente puedo trabajar en sí estas fórmulas. ¿Sí? Entonces acá el monto, ¿verdad? Que sale de conocer el principal, que multiplica 1, que es una constante, más el tiempo por la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, más adelantito vamos a ver estas 4 fórmulas, o en el momento, ¿verdad? En el cual en un problema pues tengamos esos datos, decidimos, ¿verdad? Si aplicamos esas fórmulas derivadas del monto. El resultado es exactamente el mismo. Usted puede trabajar acá la búsqueda del principal, la búsqueda del tiempo, la búsqueda de la tasa de interés, con las fórmulas normales o bien con las fórmulas que están en función del monto. El resultado le va a ser exactamente el mismo. Lo único que las variables que tiene que contar son las diferentes. O sea,
En la tasa de interés, por ejemplo, tiene que conocer con la variable del interés, mientras que en la parte de abajo tiene que conocer el monto, ¿sí? Entonces, depende con qué valores cuente en un problema, así define cuál de las fórmulas puede utilizar. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Sí? Entonces, son solo 8 fórmulas las que vamos a estar trabajando en esta primera unidad, relativamente pequeñas. Sí, es fácil, como les dije en la primera clase, pero tenemos que saber contar bien los días. Tengo que estandarizar bien los factores, porque la fórmula es relativamente sencilla. ¿Sí? Entonces, vamos con el primer problema, por favor. Dice así, el señor Marco Antonio compró al crédito 75,000 quetzales en concepto de mercadería. Jóvenes, entonces acá tenemos los 75,000 quetzales que se debe, ¿verdad? Y tenemos que pagar. Ese es un valor sin intereses. Ese es el valor de P, es el capital, es el principal que tengo que pagar. Y me dicen que fue una empresa que carga el 16% de interés simple. Acá, junto con la tasa de interés, recuerden que a la tasa de interés yo le tengo que poner mucha atención, porque sé que la tasa de interés siempre la tengo que trabajar de forma anual. Entonces le tengo que poner mucha atención cómo me están dando la tasa de interés. Aquí solo dice interés simple y solo dice el 16%. ¿Sí? Entonces tenemos que leer si ese 16% está anual o está en otra modalidad distinta a la anual. Lo que vimos ayer, que me pueden decir de forma mensual, me pueden decir bimensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, etcétera. Yo necesito la tasa de forma anual, ¿sí? Entonces acá dice 16% de interés simple, ¿sí? Ahí vamos a dejar un signo ahí de interrogación ya, como que saber que tengo que definir cómo está la tasa de interés. Si más adelante no encuentro nada, es porque ya está de forma anual. Si no me dicen otra modalidad. Entonces acá hay algo también que junto con la tasa de interés, en algunos casos me dan de una vez el nombre del método que voy a trabajar. Me dice, por ejemplo, el 16% de interés simple ordinario, el 16% de interés simple exacto, ¿sí? Entonces la palabrita del método en ocasiones va a la par o seguido de la tasa de interés. Y en otras, pues lo colocan hasta abajo, ¿sí? O al inicio, pero hay que tener ese cuidado. Luego dice en concepto de interés, 16% de interés simple. ¿Qué cantidad pagará en concepto de interés por la compra? ¿Sí? Lo que me están pidiendo que determine son los intereses que se tienen que pagar sobre esa compra. ¿Sí? Me están dando el 16% de interés, que es la tasa de interés. Pero me están pidiendo que determinemos el valor que se tiene que pagar de intereses. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué variable entonces me piden, jóvenes? La tasa de interés. En la simbología, ¿qué variable es la que voy a trabajar? En mayúscula. La I mayúscula, que es el interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés ya no las dan, ya está, que es el 16%. Entonces me piden el interés. La I mayúscula es el valor que se tiene que pagar. Muy bien, ahí estamos, ya sé que tengo que buscar el interés. Luego dice si la compra se efectuó el 3 de abril y la cancelará el 14 de agosto del presente año. ¿Para qué me sirve esa fecha, jóvenes? El tiempo. Para el tiempo. Para N, ¿sí? Yo tengo que tener ese rango para poder determinar cuántos días hay, que eso es solo T. Pero para poder determinar N, yo necesito saber bajo qué método de interés simple voy a trabajar para poder dividir dentro de ese denominador
los días que encuentre de acá del 3 de abril al 14 de agosto. ¿Sí? Entonces, hasta acá, recuerden que tengo que saber bajo qué método voy a trabajar. Pero aquí le dice, para su cálculo, aplique los dos métodos de interés simple conocidos. ¿Sí? Entonces, aquí este problema lo tenemos que trabajar con los dos métodos que conocemos. El método exacto y el método ordinario. ¿Sí? En todos los demás problemas en su examen, pues solo le van a pedir un método. ¿Sí? Y cuando no le diga nada, usted tiene que aplicar el método ordinario. ¿Sí? Entonces, este problemita solo para que conozcamos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de los dos métodos? ¿Estamos hasta acá? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a la práctica. Vamos a trabajar acá en Excel porque es más sencillo explicar y hacer los cálculos o procedimientos. Entonces coloquemos el tema, pues es interés simple. Vamos a buscar el interés como tal. Recuerdan que es aplicando en sí los dos métodos. Entonces primero ahora tengo que aplicar el método exacto y luego el ordinario. Entonces aquí está el mismo problema el mismo enunciado, ¿verdad? Que acabamos de leer. Tengo acá los 75,000 quetzales, que es mi principal. Tengo acá marcado el 16%, que es la tasa de interés. Me piden que determine el interés, que es la I mayúscula, es el valor que se tiene que pagar en concepto de intereses. Y aquí me dan las fechas, del 3 de abril al 14 de agosto del presente año. Entonces aquí tengo que saber que voy a trabajar el 2023, ¿sí? Entonces eso es bien importante, porque el año aquí sí importa, ¿sí? Entonces tengo que es el 2023. Entonces, como me piden los dos métodos, vamos a empezar primero por el método exacto. ¿Sí? Entonces, recuerdan que en la teoría yo les dije, vamos a hacer una gráfica, pero solo vamos a trazar una línea. Y vamos a colocar los datos que me dan en el problema ya gráficamente. Entonces acá podemos venir y colocamos que voy a trabajar el método de interés simple exacto. Ese método, su factor es T. ¿Qué es T? Es aquí los días que voy a encontrar del 3 de abril al 14 de agosto. A eso se le llama T, al número de días exactos entre dos fechas dadas, según calendario, ¿sí? Por eso es que usted tiene que saber cuántos días tiene cada mes. Muy bien, ese es T. Y el denominador del método es 365 o 366. ¿Cuándo aplico 365? Cuando no es un año bisiesto. ¿Cuándo aplico 366 en el denominador? Cuando estoy en un año bisiesto, pero también cuando en el rango de las fechas que estoy trabajando está el mes de febrero. ¿Sí? Acá, primero, no es un año bisiesto. Segundo, si existiera en un año bisiesto, aquí no tengo el mes de febrero incorporado en ese rango. Entonces vamos a unificar ese criterio. Más adelante les voy a dar un parrafito que ya hablamos y para efectos de examen, para evitar confusión y que alguien, ¿verdad?, pueda equivocarse con ese año bisiesto. Lo voy a explicar más adelante en el otro problema, cómo lo vamos a trabajar para evitar, ¿verdad?, en algún momento algún dato que porque solo colocó un día de febrero, porque pasó todo el mes de febrero, como vimos un ejemplo ayer. Entonces lo vamos a ver al final. Entonces, en este caso, aquí dejo 365 o 366, pero en este problema ya vimos que no es año bisiesto, que no está el rango de las fechas que estoy trabajando, pues tampoco está febrero.
si es que fuera año bisiesto. Sí, entonces acá me piden que determine, ¿verdad?, el interés. Entonces ustedes vienen, colocan acá inicio, 3 de abril. Tienen su principal, que son 75,000. Finaliza 14 de agosto. Ahí está, 14 de agosto, inicia el 3 de abril 2023. Lo voy a colocar con los mismos colores. ¿Estamos hasta ahí? Con la tasa del interés del 16%. Aquí no aparece la palabra anual, si se dan cuenta. ¿Sí? Quiero que pongamos atención en esto. Yo necesito trabajar con la tasa anual, la tasa de interés. El problema no me dice nada. Pero recuerden que ayer yo les expliqué en la estandarización que si no me dicen una forma distinta a la cual me están dando la tasa de interés, no me dicen nada, pues no podemos inventarnos ese dato. Entonces se asume que ya está de forma anual. ¿Sí? Porque acá en ningún momento vemos donde nos digan que la tasa de interés está mensual, está trimestral, está semestral. Simplemente me dice el 16% de interés simple. ¿Sí? Entonces ahí asumimos que la tasa ya está de forma anual. Y que me piden determinar los intereses que hay en todo este tiempo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciada. ¿Sí? Sí, licenciada. Muy bien, entonces miren ahí, tan fácil graficar, ¿verdad? Trazan una línea y colocan los datos, ¿verdad? Que tenemos. Nos ubicamos entonces en el tiempo, colocamos nuestros datos y luego aquí tenemos el resumen. Colocamos el análisis de los datos que tenemos. Tengo el principal, colocan P igual a 75,000. Tengo la tasa de interés, que es el punto 16, porque aquí ya tengo que preparar los datos para trasladarlos a la fórmula posteriormente. Entonces tengo la tasa de interés del 16%, pero acá la divido dentro de 100 porque así la tengo que trabajar en la fórmula. ¿Sí? Entonces acá, punto 16. Voy a buscar el interés, pero antes del interés, yo necesito saber cuánto es n, cuánto es el tiempo, porque en todas las fórmulas le van a pedir el tiempo, le van a pedir el valor de n, al menos ya se lo den, o que sea n lo que va a encontrar por medio de fórmula. De lo contrario, tiene que conocer cuánto es n. Entonces acá, jóvenes, les voy a dar un par de minutitos para que ustedes me digan, para que ustedes hagan el conteo de los días, según T, de cuántos hay del 3 de abril al 14 de agosto. Por favor, quiero que lo trabajemos para que empecemos a practicar lo que vimos ayer un poco ya en la teoría, ¿verdad? Muy bien, gracias, gracias. 133, ¿verdad? Revisemos que a todos nos dé ese dato. Recuerdan que en el conteo resto el día terminal y estoy restando el día inicial, el día 1 como día terminal. ¿Cómo lo hacemos? Acá hacen un subcuadrito. Ustedes tienen que colocar los meses y los días que están tomando de cada mes. ¿Por qué? Porque si se equivocó, simplemente va a revisar bien cómo tomó cada mes, con cuántos días, y ahí fijo, usted puede verificar si tiene o no error. Entonces coloca cálculos de días según T. Abril, ¿cuántos días tiene abril? Pues como ahora ya sabemos que abril tiene 30, pero le debo restar este día 3, que fue el día de la operación, que es un día terminal. Entonces vengo y le quito el 3 para que solo cuente entonces los días que son 27 del mes de abril. Entonces el día 3 automáticamente lo quité porque es un día terminal. Mayo, junio, julio y agosto. Le da el valor de T 133. Ese solo es el valor de T.
Entonces, como estoy trabajando primero el método del interés simple exacto, donde su factor es T, ya tengo el valor de T, que son 133 días. Pero en este momento tengo que dividir dentro de 365 o 366 para poder determinar el valor de N, porque N es el resultado de esa división, de T dividido 365 o 366. ¿Sí? Entonces, estoy trabajando el 2023. No es año bisiesto. No tengo por qué dividir dentro de 366. Entonces acá es dentro de 365. ¿Estamos todos hasta ahí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Entonces acá N es igual a 133 dividido 365. Lo coloca aquí en sus datos. N es igual a 133 dividido 365. ¿De dónde sale? Acá del denominador de su factor. Por eso yo les aconsejo que aquí donde hagan, no importa que sea una línea la que hagan, pero siempre coloquen como título qué método de interés simple van a trabajar y cuál es el factor. Entonces ahí no se les va a olvidar. Muy bien, usted aquí de una vez puede hacer la división. 133 dividido 365 y tiene ahí el resultado de N. Y si no, pues este dato lo traslada posteriormente a la fórmula y lo desarrolla desde la fórmula. Y vamos a buscar lo que es el interés, la I mayúscula, el interés. Ese es el dato, esa es la variable, esa es la fórmula que tengo que despejar. ¿Todo bien hasta acá? Sí, licenciada. ¿Sí? Entonces aquí vamos con la primera fórmula de su prontuario. Ustedes tienen ahí. Interés es igual. Recuerdan que el prontuario solo está así. PNI. Acá dice interés es igual al principal que multiplica el tiempo por la tasa de interés. Si usted desea, le puede colocar ahí a su prontuario. ¿Sí? Interés es igual al principal. ¿Cuál es el principal? Aquí lo tengo, los 75,000. Aquí tengo el principal. Esto multiplica al tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Aquí está, los 133 días dividido 365. Si por error coloqué 133, ahí está diciendo que son 133 años. ¿Sí? Se le escapó la división. Materialmente es una gran cantidad. ¿Sí? Entonces acá, 133 días. Lo divido ahí por el denominador del método y ahí está el valor de N. Luego multiplica a la tasa de interés. Usted tiene que tener la tasa de forma anual, ¿sí? En este momento usted sabe que la tasa que va a trabajar en la fórmula tiene que estar estandarizada a un año. De lo contrario, pues todo su resultado va a estar incorrecto. Porque yo no puedo trabajar aquí en la fórmula tasas de interés distintas a la anual. ¿Sí? Entonces ahí viene. Sustituimos entonces los valores. Si se dan cuenta es súper sencillo, estas formulitas. Interés es igual al principal, que es 75,000, por N, que es 133, dividido 365 por la tasa de interés, que es 0.16. Entonces lo primero que usted tiene que hacer, y mejor si se acostumbra de una vez, primero la división. Segundo, la tasa de interés, porque más adelantito hay algún dato que va a cambiar de repente en las otras fórmulas. Entonces, acostumbrémonos a trabajar N por I y luego como número 3 multiplicamos por el principal. ¿Sí? Entonces, por favor, trabajen y me dicen cuánto les da. Por favor, un minutito. ¿Qué manda Alejandra? Me dio 4,372,59. Bueno, 59,596 centavos.
Muy bien, gracias. Con 2 decimales, por favor. Mira si el 59, el número que le sigue o el decimal que le sigue es superior a 5. 60. Y se aproxima. Si es mayor a 5, aproxima a 60. De lo contrario, se queda en 59. Muy bien. Continuemos, por favor. Licenciada, sale 4.372.60, 27.39. 27, entonces se queda en 60, porque es un 2 el que le sigue, ¿verdad? Correcto. Ahí lo deja con 60. Si le sigue un 5 o 6, ahí sí aproxima a 61. Muy bien, ahí estamos. ¿Vieron? Es facilito. Ahí vamos. Todos están entonces con ese dato que les da 4.372.60 bajo el método exacto. Entonces el interés que se tiene que pagar son 4.372.60. Recordando que la tasa que tengo que trabajar aquí tiene que ser una tasa anual, tiene que estar estandarizada un año. Entonces, eso es algo que no lo puedo olvidar, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas? Todo bien, licenciada, gracias. Muy bien, ahí estamos. Entonces, jóvenes, esto es en sí ya el primer ejercicio, ¿verdad? Para que empecemos ahí a verificar, ¿verdad? Todos nuestros datos y ya aplicar la fórmula. Muy bien, como me piden los 2 métodos que conocemos o que vamos a trabajar, pues solo es el método exacto y el método ordinario. Entonces ahora ustedes trabajen el método ordinario, ¿sí? Hagan exactamente lo mismo aquí, solo cambian el método. Trabajemos, les voy a dar unos minutitos y me dicen qué valor les da el interés. Claro que hay diferencia porque estoy cambiando el método de interés simple. ¿Sí? Entonces, por favor, trabajemos para ver cuánto nos da. Ahí ya no es necesario que usted venga y que cuente de nuevo los días. ¿Por qué? Porque los 2 métodos que estamos trabajando son según T. Sí, el conteo de los días es exactamente lo mismo. Pero cuando trabajábamos los 4 métodos, ahí sí tenía que contar todo de nuevo, porque los otros 2 métodos, la forma de contar los días eran totalmente distintos. ¿Sí? Entonces acá, solo por el cambio de esos 2 métodos, los días no me va a cambiar. Lo que me va a cambiar es el resultado al momento de dividir esos días con el denominador del método. ¿Sí? El resultado de n. Eso es lo que me va a cambiar. Muy bien, gracias. Dice 4.433.33. Ese sería bajo el método ordinario, Jacqueline. ¿Sí? Que vamos a trabajar. Porque el exacto fue el que nos dio 4.372.60. ¿Estamos ahí? Sí, ¿verdad? Sí, entonces trabajemos el método ordinario. Un minutito más para quienes no han terminado. Y luego continuamos. Muy bien, acá les voy a proyectar. Muy bien, Jennifer. Les voy a proyectar entonces el método ordinario. Es lo mismo. Lo único que le cambié acá fue el nombre. Dice método ordinario. Su factor es T dividido 360. Tengo las mismas fechas, ¿sí? Los mismos valores. Aquí está lo mismo. Lo único que me va a cambiar es N. ¿Por qué? Porque en lugar, aquí como conté los días que son exactamente los mismos, porque estoy trabajando según T, ¿sí? Y el conteo pues es lo mismo, tengo 133 días.
Pero acá lo que me cambia es el denominador, que aquí tengo que dividir dentro de 360, porque estoy trabajando el método ordinario. Entonces, lo que voy a cambiar es el valor de n, ¿sí? Acá cambia el valor de n. Y lo mismo, ahora voy a buscar el interés. Entonces, la fórmula, todo es exactamente lo mismo. Aquí tiene sus valores, donde cambié n únicamente y le da como resultado 4.433.33, es el interés por medio del método ordinario. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Y ahí pues tenemos ya los dos métodos. ¿Todo bien? ¿Jóvenes? Todo claro, licenciada. Tan claro como Sí, el agua de licenciada. Matitlán. Todo bien, licenciada. Muy bien, jóvenes. Entonces, este es el problemita que damos, ¿verdad? Desde el inicio, donde trabajamos los dos métodos. Y ustedes ya vieron ahí cuál es la diferencia entre uno y el otro. Pero vamos a trabajar los siguientes problemas donde ya, según el método, ya me afecte también el año bisiesto. ¿Sí? Vamos a trabajar en el segundo o tercer problema, vamos a trabajar eso. Y les tengo que dar ahí la información que les indiqué, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces al segundo problema, donde vamos a ver el principal y luego un tercero que vamos a trabajar la tasa de interés. Y creo que hasta ahí nos quedamos la clase de hoy. Entonces vamos al problema número 2. El tema es el principal o la determinación del principal o el capital, el que se simboliza acá con la variable P, ¿sí? Con la letra P. Principal o capital es un valor que está siempre al inicio, un valor sin intereses. ¿Sí? Entonces acá tenemos el problema número 2. Así les va a aparecer en el material que les compartiré de la unidad 1. Lo mismo que vamos a ver en la clase, se les comparte o se les comparte antes y ya luego lo vemos, ¿verdad? Pero mañana se los compartiré, se los subiremos a Classroom para que ustedes lo tengan. Claro, en la clase a veces abordamos, ¿verdad? Así rápidamente, otro problema o cambiamos fechas para explicar nada más, pero el problema original siempre está en ese material. Acá dice determinar cuál fue el capital. Jóvenes, acá me dicen que determine el capital. Me pueden decir determine el capital o el principal. O bien determine el valor de un préstamo. ¿Sí? Es un valor sin intereses. A esto se le llama principal o capital. ¿Sí? Entonces tenemos que determinar ese valor. Dice que se invirtió el 3 de abril del 2020. Aquí tengo 3 de abril 2020. Vean, acá tengo año 2020. El año sí cuenta. Tengo que verificar qué año estoy trabajando para saber cómo voy a trabajar. El 3 de abril 2020 al 14 de agosto del mismo año. Ahí fue realmente la operación y tengo que saber cuál fue el capital, cuál fue ese valor sin intereses que se invirtió. Si se pagaron 4.372 en concepto de intereses. ¿Sí? Jóvenes, se tuvo una inversión y pues de esa inversión, ¿verdad? Hay intereses de 4.372.60. ¿Con qué variable, con qué letra simbolizo esos 4.372.60? La I mayúscula. Mayúscula. La I mayúscula, ¿sí? Es el valor, ¿sí? Monetariamente lo que se va a pagar por hacer uso en algún momento de un dinero, ¿sí? O lo que si aquí estoy invirtiendo, los intereses, ¿verdad? El rendimiento en sí de esa inversión. Muy bien, vamos hasta ahí. Está, entonces ya tengo la I mayúscula. Tengo el principal, que es lo que tengo que determinar. Solo se me olvidó preguntarles aquí.
¿Para qué me sirve el 3 de abril al 14 de agosto? ¿Qué variable tengo de ahí? N. El tiempo, N. ¿verdad? El tiempo. Muy bien. Aquí solo tengo T. Y de ahí, ¿verdad? Tengo que saber qué método voy a trabajar para obtener ya la división, ¿verdad? Y tengo el valor de N, que es el tiempo. Muy bien. Dice, a una tasa de interés simple del 8% semestral. ¿Qué tengo ahí en la tasa de interés? ¿Qué tengo que verificar? Por favor, me dicen. Si es anual, trimestral o semestral. Que la tasa tiene que estar estandarizada un año. ¿Y cómo me están dando la tasa de interés? Licenciada, ahí sería el 8 por 2, que nos daría el... Ahorita le indico. Por 2 semestres, ¿verdad, Alejandra? Que el año Así tiene. es. Ajá, correcto. Entonces serían los 8 que me están dando. Por los 2 que serían 16 por dividido el 100. Sería igual Correcto. 0.16. El 16%, ¿verdad? De la tasa anual que tengo que trabajar. Sí, la divido entre 100 para trabajarlo ya y enviarlo a la fórmula, ¿verdad? Como punto 16. Pero no puedo trabajar en ningún momento esa tasa del 8%, porque me la están dando en un momento distinto, ¿sí? Me la están dando en una modalidad distinta a la forma anual que tengo que tener en sí estandarizada esa tasa para poder trabajar, ¿sí? Entonces, a usted no le dicen ahí estandarice la tasa de interés y jamás se lo van a decir, porque es algo que tenemos siempre que verificar que la tasa esté estandarizada a un año. ¿Sí? Si usted coloca el 8%, todo su problema está incorrecto. ¿Sí? Entonces, eso le tenemos que poner mucha atención. La tasa de interés realmente que tengo que trabajar es la del 16%, porque 2 semestres tiene el año. ¿Sí? Entonces, el 16%. Tengo entonces ya en mis datos acá la fecha de inicio, el 3 de abril, la fecha que finaliza, el 14 de agosto 2020. Voy a buscar mi principal. Tengo mi tasa de interés anual, que es la que necesito. Tengo mis intereses. Esto es el interés. Hay algo que tengo que saber. Antes de empezar a trabajar, yo tengo que saber cómo voy a trabajar. ¿Qué me falta en este momento? Calcular el tiempo. Sí, tengo que calcular el tiempo. Y específicamente para calcular el tiempo, ¿qué tengo que saber? Muy bien, Marco. Si es año bisiesto. Si es año bisiesto, o sea, tengo que saber el método, ¿verdad? De interés simple. ¿Sí? Tengo que saber el método. Entonces, claro, ¿verdad? Ahí tengo que saber si es año bisiesto, qué método voy a trabajar. Es fundamental. ¿Y qué me dice el problema? ¿Qué método voy a aplicar acá, jóvenes? Si solo me dice interés simple. El ordinario. El ordinario, licenciado. ¿Sí? Entonces acá recuerdan que interés simple hay 2 métodos que estamos trabajando. Cuando no me dicen el método, automáticamente tomo el método ordinario. En este problema, en ningún momento, ¿sí? Porque aquí me pudieron dar la información a una tasa de interés simple ordinaria del 8% semestral. Entonces usted no tiene que esperar, ¿verdad? Que le digan más adelante que aplique el método ordinario, porque aquí de una vez le estaban diciendo. O le pueden decir a una tasa de interés simple exacta del 8% semestral. Ya le están diciendo que la tasa de interés está bajo el método exacto, ¿sí? Entonces, en ocasiones colocan, ¿verdad? Hasta el final, pero aquí en la tasa de interés también le pueden decir el método. Pero como aquí no dice nada, entonces cuando no indica qué método de interés simple se va a utilizar, se aplica el método ordinario. En este caso, no tengo información de qué método vamos a utilizar, por eso es que se aplica el método ordinario siempre. ¿Estamos hasta acá? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, por eso aquí dice interés simple,
Pero es la pregunta que ustedes se van a hacer, ¿qué interés simple? Si son todos los métodos que podemos trabajar acá en este tema. Entonces, de ahí viene. Entonces, que aquí como título coloca interés simple ordinario, donde es T, los días que encuentro entonces de acá del 3 de abril 2020 al 14 de agosto de ese mismo año, lo debo dividir dentro de 360 porque es el denominador del método ordinario. ¿Qué pasa si es año bisiesto? Que por ahí me preguntaron. Pues revisemos, el 2020 realmente es año bisiesto. El 2020 es año bisiesto, al igual que será el 2020 fue año bisiesto, al igual que será el 2024, donde febrero tuvo 29 días. ¿Cómo lo hacemos? Pues dividiendo, ¿verdad? El año dentro de 4, si me da un dato entero, pues sé que estaré o estoy en un año bisiesto. Entonces, sí está en un año bisiesto. Pero ahora bien, primero aquí estoy trabajando el método ordinario. En este problema no me afecta en absoluto. ¿Por qué? Porque el denominador no es 365 o 366. Aquí no me afecta. Segundo, yo no tengo en este rango que estoy trabajando, no tengo comprendido febrero. Entonces, independientemente que estuviéramos en el otro método, el método exacto, aquí no me afecta. ¿Por qué? Porque estoy de abril al mes de agosto. No está febrero. Y aquí quiero que unifiquemos el criterio, ¿verdad? Que hoy, pues, sí, lo reconfirmé, ¿verdad? Para que no haya ningún problema en su examen. Ayer me preguntaron realmente, pero para efectos de examen, se tiene el criterio que con un día que tome del mes de febrero, lo pueden dividir dentro de 366 cuando está trabajando el método exacto. ¿Sí? Entonces, en el ordinario no importa, Jacqueline, si es bisiesto. En el denominador, por supuesto. Pero en el conteo de los días sí importa, porque si usted tiene febrero y febrero tiene 29, ahí no importa qué método esté trabajando, usted tiene que contar los días que el mes tiene en ese año. ¿Estamos, Jacqueline? Lo que no le va a afectar es el denominador. ¿Sí? Licenciada, disculpe una pregunta. ¿Y si no dice qué método vamos a usar y aparece febrero? ¿Qué hacemos? Si no le dice el método, usted tiene que trabajar el ordinario, siempre. No importa Pero que aparezca. si aparece febrero y es año bisiesto. No importa, Nora. Si usted no le aparece el método, el primer plano es definir qué método va a utilizar. Como no aparece, es el método ordinario. Si después mira que aparece febrero y es un año bisiesto, pues solo cuenta el mes de febrero con los días que tiene, si son 29, pero el método ya está definido, que es 360. Gracias. ¿Sí? Sí, el método no le va a cambiar. Si no le dice, usted aplica el ordinario. No importa si es el 2020, el 24, el 2022, no importa si es año bisiesto. El año bisiesto, más que todo, el denominador 366 solo es en el método exacto. ¿Sí? Porque el ordinario es 360. Claro, en el conteo de días sí tiene usted que contar los días que cada mes tiene, independientemente de qué método esté utilizando. Si febrero tiene 29 días, pues lo tiene que tomar como tal. ¿Sí? Pero en el denominador no puede cambiar. Eso es fijo, el método se lo define. Muy bien. Vamos avanzando y luego al final les doy ya he escrito, ¿verdad? Esto del rango, ¿verdad? Y que con un día que tome del mes de febrero, pues lo divide dentro de 366 y está aplicando el método exacto, ¿sí? Cuando es un año bisiesto. Lo vamos a dejar por escrito, no tengan pena. Entonces, jóvenes, para ir concluyendo acá, 133 días les dio, ¿verdad? Del 3 de abril al 14 de agosto.
Sí, licenciada. ¿Sí? Entonces acá usted viene, abril tiene 30, menos 3, que es el día terminal. Ahí está, al 14 de agosto, que es la misma fecha del problema anterior. Entonces acá tiene T, es igual a 133 días. Entonces para determinar N, tiene que tener N, que es T dividido el denominador del método. Usted aquí me puede decir, es 2020, es año bisiesto. Sí, pero el método le dice que divida dentro de 360. No importa si es año bisiesto, aquí usted divide dentro de 360. Y si es año bisiesto, tampoco aquí en el conteo, usted tampoco tenía febrero. ¿Sí? Entonces, con más razón. O sea, ni siquiera tiene acá en el conteo, en ese rango, no tiene, ¿verdad?, el mes de febrero. Y si lo tuviera, no puede, sí lo dejó aquí, lo contó, ahí está perfecto, pero no puede hacer nada porque está trabajando el método ordinario. Divide, el denominador siempre va a ser según el método que esté trabajando. Aquí 360. Ahí estamos. Entonces, vamos y aplicamos nuestra fórmula del principal. Principal es igual a interés que divide el tiempo por la tasa de interés. Entonces, tengo acá el interés, tengo acá el tiempo y tengo estandarizada ya mi tasa de interés. Recuerdan que es una tasa anual, ¿sí? Que debe estar estandarizada. ¿Sí? La tasa que tengo que trabajar acá. Entonces, les voy a dar un par de minutitos para que me digan ahí cuál es el resultado. ¿Sí? Apliquemos, por favor, la fórmula. Ahí está ya el primero de Melba. Por favor, confirmemos. Jacqueline. Juan Carlos. Ese es entonces. Sí, ese es Alexander. Ya van 4 iguales. Entonces, este es el resultado. 5, Zulema, Vivian, Nora. Ahí está entonces ya el resultado. Ya no me dieron tiempo de ir por mi café. Vamos a seguir. Vamos entonces acá. La fórmula, ya la tasa estandarizada. Muy bien, interés 4.372.60. N, 133 dividido 360. O bien, usted de una vez aquí traslada ya el resultado de esa división. Porque esto es lo primero que en todo caso tiene que hacer, la división. Multiplica por la tasa de interés estandarizada a un año, porque si no aplica la tasa anual, lamentablemente todos estos problemas pues dan un resultado erróneo. Y en la plataforma solo se le da clic a la respuesta que usted considere correcta y automáticamente califica. ¿Sí? Entonces, tienen que ser bien cuidadosos. Entonces, luego pues hacen la división dentro del numerador y tienen un principal de 73.972.56, donde conocíamos el interés, conocíamos la tasa de interés y pues por medio del conteo en el rango que nos dan de las fechas, obtenemos, ¿verdad?, lo que es el tiempo en base al método de interés simple que en este caso, ¿verdad?, aplicamos, que fue el método ordinario, porque en el problema no dice qué método voy a utilizar. Entonces, de cajón, tomo el método ordinario cuando no me dice el método a utilizar de interés simple. ¿Dudas hasta acá? No, licenciada, todo claro. ¿No? Muy bien, entonces vamos a concluir con lo que es el criterio del año bisiesto. Ayer vimos unos ejemplos ahí, ¿verdad? De que febrero con 29 días. Y lógicamente, jóvenes, pues en la vida real así funciona. Y eso pues también depende del criterio también de muchas instituciones, ¿verdad? Cómo es que hagan ese cálculo. Cuando es un año bisiesto puede tener, ¿verdad?, un criterio distinto. En el curso, pues se ha unificado, la verdad, el criterio
que para no afectar de repente a alguien, ¿verdad? De ustedes, de que dividió dentro de 365, que dividió dentro de 366 porque estaba trabajando un año bisiesto y porque en el rango en sí estaba el mes de febrero y pues estaba trabajando el método exacto. ¿Sí? Entonces se ha definido que cuando usted está en un año bisiesto, cuando está contando los días, ¿sí? Para ese cómputo en sí de días, se incluye en sí, en ese rango, al menos un día del mes de febrero y trabaja el método exacto, entonces lo divide dentro de 366. ¿Sí? Entonces, pues esperar, ¿verdad? Que tome los 29 días, que pase por los 29 días del mes de febrero. Con un día que toque del mes de febrero, pues se unificó, que pues ahí lo puede dividir dentro de 366, siempre y cuando esté trabajando el método exacto para hacer la división dentro de 366. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Lo vamos a poner en práctica en el siguiente ejercicio para podérselos explicar bien. Por ejemplo, aquí estoy del mes de abril al mes de agosto. Estoy en un año bisiesto. Si estoy trabajando el método exacto, tengo que dividir dentro de 365. ¿Por qué? Porque no tengo ningún día del mes de febrero en ese rango. ¿Sí? En este problema. Tengo el 2020. Es un año bisiesto. Es un año bisiesto. Imaginemos que acá voy a trabajar el método exacto, donde tengo la oportunidad de dividir dentro de 365 o 366. En este problema no me aplica el dividir dentro de 366. ¿Por qué? Porque si usted cuenta aquí, si usted ve acá, usted no tiene ni siquiera un día del mes de febrero en ese rango. En los días que contó, pues no tiene nada, ¿verdad? Del mes de febrero. Entonces, si está trabajando el método exacto, no puede dividir dentro de 366. ¿Sí? Tiene que dividir igual dentro de 365. A eso se refiere esta nota. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, licenciada. ¿Sí? Sí, licenciada. Muy bien, entonces poco a poco lo vamos practicando con los otros ejercicios y ahí pues va a ir quedando ya claro. Muy bien, vamos entonces el tercero y ahí nos quedamos. Como dijo alguien, la tercera es la vencida. A ver qué pasa. Entonces tenemos aquí el tercer ejercicio. La tasa de interés. Jóvenes, cuando hablo de la tasa de interés, pues estoy hablando de ese porcentaje que el banco me va a cobrar o el porcentaje sobre el cual voy a tener una inversión, un préstamo. Es el porcentaje, ¿sí? Que se le va a aplicar entonces a ese principal para obtener posteriormente los intereses, el valor que se tiene que pagar por el tiempo en el cual se haga uso en sí de un capital. Entonces vamos al problema número 3. Todos estos problemas están en el material que se les va a compartir de la unidad número 1. Acá dice, y aquí ya le cambié unas fechas para que ustedes vean que automáticamente con el cambio de una fecha me cambia totalmente todo el problema. Aquí dice, por un préstamo de 75,000, se pagó en concepto de intereses 4,372.60. Este valor, ¿cómo lo simbolizo? Los 75,000 quetzales, ¿qué es? Capital. ¿Y con qué letra lo simbolizo? La P. Con la P. Con la P. Sí, el préstamo, ¿verdad? Es un valor sin intereses. Es un capital, es un principal. ¿Sí? Se simboliza con la letra P. Se pagó en concepto de intereses 4,372.60. ¿Con qué letra simbolizo los 4,372.60? Con la I mayúscula.
con la I mayúscula, que son los intereses. Usted aquí le puede colocar arriba la P, aquí le puede colocar la I mayúscula a todos los problemas que vayan encontrando en sus laboratorios, en el material, cuando estén trabajando el examen. Claro, ¿verdad? De forma virtual es distinto. Acá dice del 18 de enero 2020 al 14 de agosto del mismo año. Aquí usted tiene que contar cuántos días hay entre esa fecha y de ahí obtiene lo que es T. Pero para poder obtener lo que es N, el tiempo, tiene que saber bajo qué método va a trabajar para hacer la división y automáticamente tiene el valor de N. ¿Sí? Entonces, la fecha aquí, el rango, es para obtener N, que es el tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí le puede colocar que de aquí sale el tiempo. Y le piden que determine la tasa de interés. ¿Cómo se simboliza esto? ¿Qué es lo que voy a buscar? Acá, el porcentaje. Voy a buscar la tasa de interés que se simboliza con la letra I minúscula. I minúscula. la I minúscula. Aquí la I minúscula. Esa es la chiquitita, aquí la I minúscula. Ahí está, que es la que está dada en términos porcentuales. ¿Qué tasa de interés fue otorgado dicho préstamo? Ahí está. Me piden la tasa de interés. Recuerden que esa tasa de interés está siempre en términos porcentuales, pero me dice que aplique el método de interés simple exacto. Si acá no me indicara nada, de cajón tengo que aplicar el ordinario, pero aquí sí dice qué método voy a aplicar. ¿Sí? Entonces eso es bien importante saber antes de empezar a trabajar qué método voy a trabajar, en qué año voy a trabajar, si me afecta un año bisiesto, si está comprendido febrero, ¿sí? Son preguntas que siempre tenemos que hacernos. Entonces acá primero colocamos el nombre del método de interés simple a trabajar, que acá es el método de interés simple exacto, que su factor es T. ¿Qué es T? Los días que usted va a encontrar del 18 de enero al 14 de agosto. A eso se le llama T. Esos días lo divide según su punto de vista, si aplica dividido 365 o si aplica 366, según el año que usted está trabajando acá. Entonces usted tiene que hacer el análisis si está en un año bisiesto. Acá 2020 lo divide dentro de 4 y por supuesto que le da un dato entero, porque el 2020 fue un año bisiesto. Aquí la palabra correcta es fue. Fue un año bisiesto, un año bisiesto. Entonces ahí ya más o menos sabe, ¿verdad? Si es dentro de 365 o de 366. Pero también tiene que saber qué rango está trabajando. Porque si estoy, como el problema anterior, del mes de abril al mes de agosto, pues no importa que esté el 2020, pero yo no tengo nada del mes de febrero en ese rango que estoy trabajando. Sí, entonces aquí sí tengo que inicia el 18 de enero, acá está el inicio, que finaliza el 14 de agosto, aquí tengo mi principal, acá tengo, híjoles, lo voy a ocultar, yo sé que ustedes ya lo vieron, pero lo vamos a buscar. Acá tengo en sí que voy a buscar la tasa de interés, que es el porcentaje sobre el cual ese préstamo está, y que pues eso me generó 4,372.60 de intereses. Sí, entonces colocamos nuestros datos siempre, ¿verdad? Aquí al hacer el análisis de determinar qué datos tengo, qué dato me piden buscar o cuál es la variable a despejar, que acá es la tasa de interés. Necesito buscar el porcentaje sobre el cual este préstamo está dado. Si conozco el principal, conozco los intereses, por favor, ustedes me dicen cuánto es N. ¿Sí? Porque recuerden que voy a determinar la tasa de interés. Pero en la tasa de interés yo necesito saber cuánto es el valor
de N, cuánto es el tiempo. Entonces les doy ahí para que por favor me digan cuánto es T. ¿Sí? ¿Cuántos días hay? Y luego lo dividimos para saber cuánto es N. Bien, gracias. 209. ¿Estamos todos con 209? Sí, licenciada. Sí, entonces, los que tienen 209 tuvieron que verificar, ¿verdad? Que el 2020 es un año bisiesto. Y que en ese conteo, por supuesto que tienen el mes de febrero. Con 1 o 2 o 3 días que tengan, pues ya lo tienen ahí que tomar en cuenta, ¿verdad? Que en el denominador les puede cambiar. Muy bien, entonces contemos los días. Cálculo de días según T. Enero, usted tiene que tener aquí claro que enero tiene 31 días y que resta acá el día inicial, que es el 18, para que solo le queden los días aquí hábiles, ¿verdad? Que estuvo ese préstamo. En todo caso, del 19 al 31, ahí tiene 13 días. Febrero, como estoy en el 2020, yo no puedo colocar en ningún motivo, independientemente del método que esté trabajando, yo aquí tengo que colocar de 29 días. Si trabajo el método ordinario, pues yo solo estoy contando aquí los días. No estoy haciendo la división. Si estamos en el ordinario, igual tengo que colocar los días que el mes tuvo en ese año. Entonces aquí no me aplica, ¿verdad? El método que voy a trabajar. Eso solo es el denominador. Aquí cuento según los días, según calendario. 2020 tuvo febrero 29 días, porque fue bisiesto, pues el 29 lo tomo independientemente del método que vaya a aplicar posteriormente. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 14. Es igual a 209 días. ¿Estamos hasta ahí? ¿A todos les da los 209 días? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Sí? Ahí viene la pregunta entonces. Como en este caso estoy trabajando el método exacto, tengo que verificar si lo divido dentro de 365 o si lo divido dentro de 366. Está claro que 2020 fue un año bisiesto, ¿sí? Pero también en el rango que estoy trabajando, tengo aquí el mes de febrero. Con un día o dos que tenga, pues ya lo divido dentro de 366, porque aquí estoy en el método exacto y aquí sí, entonces lo divido entre 366. ¿Estamos con esto? ¿Acá? Sí, licenciada. Lo exacto, aquí divido dentro de 366. Y tiene ahí el resultado de N. Porque está en un método exacto, pues tiene la oportunidad de dividir dentro de los 366. Pero si está aquí en el método ordinario, pues sí contó bien aquí sus días y todo, pero aquí no hay opción. Aquí tiene que dividir dentro de los 360, porque está en el método ordinario. ¿Sí? Entonces, acá la división es prácticamente porque está aplicando el método exacto en este caso. Pero el conteo se hace según los días que cada mes tiene y tiene que verificar de qué año está trabajando. ¿Dudas hasta acá? No, licenciada. Muy bien, entonces trabajemos la fórmula de la tasa de interés. Tasa de interés, recuerden que es el porcentaje. La tasa de interés es igual al interés. Aquí está el interés. Usted lo tiene también acá, que son 4,372.60, que divide el principal. Acá está el principal, que son 75,000, por el tiempo, que es por N, que es el resultado de esta división. ¿Sí? Entonces ahí tienen. Yo siempre acostumbro a colocarles acá un asterisco, ¿verdad? Para que ustedes sepan que ahí siempre pues es una multiplicación.
Muy bien, por favor me dicen cuál es la tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés está dada siempre en términos porcentuales. Entonces, si desean, se lo agregan a la fórmula, y si no, pues es algo que siempre tenemos que hacer al final, que se multiplica por 100 el resultado que voy a obtener. ¿Sí? Por favor me dicen cuánto les da. ¿El 10%? Con todos los decimales. No podemos aproximar este 21, lo vamos a trabajar con todos los decimales. ¿Por qué? Porque si me ponen a hacer una prueba que determine el principal y aplico la tasa del 10%, no le voy a dar con esos 75,000, no voy a llegar a ese resultado. Con el 21 voy a tener una variación mínima, pero sí voy a tener una variación. Entonces la tasa de interés, pues acostumbrémonos a cuando trabajemos, dejar siempre con todos los decimales. Si en su examen les viene con 2 decimales, pues ustedes ya saben ahí que prácticamente ese 97, la más cercana aquí, es el 10.21. ¿Sí? Entonces solo seleccionan esa. Pero para efectos de prueba, usted tiene que dejar todos los decimales, ¿verdad? Ahí indicados. Y en el caso de Erika, pues ahí todavía le falta hacer la multiplicación por 100 para dar la tasa de interés en términos porcentuales. ¿Sí? Acá. Usted tiene 10.2097.10, lo multiplica por 100, que es lo que les coloqué aquí en la fórmula, que si ustedes desean lo colocan para que no se les olvide, que la tasa de interés se presenta siempre en términos porcentuales, se multiplica por 100. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dan la tasa de interés en un problema, me la dan en términos porcentuales, me dicen el 10%, entonces yo la divido para pasarla a la fórmula. Y aquí estoy obteniendo el resultado de la fórmula, ¿sí? Entonces aquí se hace lo contrario, se multiplica para dar la tasa de interés ya en un porcentaje. Entonces, con la mayor parte, ¿verdad? De acá, de los decimales que le dé. ¿Dudas con este problema? ¿Jóvenes? Todo claro, licenciada. Claro, licenciada. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Erika, no sé si estamos con la multiplicación por 100. Sí, Licda, gracias. Sí, con gusto. Muy bien, nos vamos a quedar hasta acá por cuestiones de tiempo, porque pues sería bonito, ¿verdad? De una vez terminar con el cálculo de n, pero nos quedaremos hasta acá, ¿sí? Porque yo tengo que continuar en la otra jornada, en la nocturna, ya en una media hora. Entonces, nos vamos a quedar y solo nos queda pendiente el cálculo del tiempo para el día martes, que tenemos clases. Entonces vamos a ver ya un par de problemas de lo que es n. Les voy a preparar, sí, tal vez 2, para que ahí tengamos cómo repasar. Y luego entramos a las operaciones ya de empezar a repasar y ya lo que son en sí el cálculo del monto, el cálculo del valor actual, que son las otras 4 fórmulas que ya están derivadas en sí del monto. Sí, y hasta ahí, prácticamente la otra semana, pues ya tenemos cubierto lo que es las fórmulas generales, ¿sí? De saber calcular el principal, de saber calcular el interés, el tiempo y lo que es la tasa de interés. Esas son las 4 generales. Luego ya viene un tema de los documentos que devengan y no devengan intereses. Tengo que empezar a evaluar el valor al vencimiento de esos documentos. Lo mismo, empiezo a contar cuántos días está el documento, cuánto gana de intereses y determino su valor al vencimiento. Sí, luego ya viene el otro tema que es el consolidado, donde ya esos documentos que he evaluado de forma individual, ¿verdad? Ya los 1, 3, 4, 5 documentos. Esa es la ecuación del valor. Entonces no es nada complicado, pero sí tenemos que ir
bien fundamentados con lo que es la base, la estandarización, el conteo exacto de los días entre dos fechas dadas, ¿sí? Y saber, ¿verdad?, el método que voy a trabajar. Entonces, esto pues es prácticamente, ¿verdad?, la base de todo la unidad 1 y 2. ¿Estamos hasta acá? Sí, licenciada. Sí. Muy bien, entonces nos vamos a quedar por el momento y deseo, ¿verdad?, que ustedes tengan feliz fin de semana, que puedan repasar un poquito lo que hemos visto. Esta semana pues fue bastante productiva, ¿verdad?, que tuvimos tres clases. La asistencia la vamos a pasar, jóvenes. No, la asistencia no la vamos a pasar hoy. Va a llegar y llega automáticamente al correo, ¿verdad? Llega en sí el resumen de todos, ¿verdad?, los que se unieron. La compañera pues no pudo estar, ¿verdad?, la clase de hoy tampoco, porque tuvo unos problemas ahí familiares y pues no tengan pena con la asistencia. Sí, nosotros sí tenemos el acceso, ¿verdad?, de todas las personas que se conectaron, en qué hora y todos se conectaron. Sí, no tengan pena. Por hoy no la vamos a pasar. Y pues aquí nos quedamos, jóvenes.